Hola, hoy hablaremos sobre la evolución de la salud y de la enfermedad a través del tiempo. Los dos objetivos fundamentales de un sistema sanitario son mejorar la salud de la población y disminuir las diferencias entre subgrupos poblacionales que sistemáticamente sitúan en desventaja a unos grupos respecto a otros, tanto en el acceso a los servicios de salud como en la consecución de una salud óptima. La atención primaria de salud, conocida como APS por sus siglas, constituye el nivel esencial del sistema sanitario, con una situación privilegiada para el abordaje de la salud en dos sentidos. El primero, en cuanto al logro del mayor grado de salud global posible, individual y comunitario. Y el segundo, en cuanto a la disminución de las diferencias sistemáticas de salud ocasionadas por factores de índole social. La salud y su distribución equitativa constituyen, por tanto, el objetivo de la atención primaria de salud. De acuerdo al enfoque histórico del proceso entre la salud y la enfermedad, a lo largo de la historia, la salud se ha entendido de manera diferente. La configuración de la sociedad, su estructura económica y política, su cultura, llegan a delimitar lo que en una determinada época es factible en términos de conocimientos y prácticas, y por tanto la concepción de salud y la manera en que se organiza la atención en la salud. La división tradicional de la historia, desde la perspectiva occidental, considera cuatro grandes etapas: la prehistoria, edad antigua, edad moderna y edad contemporánea. Aquí se hace una división particular de la época incluida en la edad moderna y la edad contemporánea, en función de la concepción de salud y su abordaje sistematizado. De este modo, se habla de prehistoria, edad antigua que comprende las civilizaciones arcaicas y las civilizaciones clásicas. La edad media, que abarca siglos XVI y XVII. Siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Y por último, el periodo iniciado a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Iniciemos con la prehistoria. Las enfermedades que han afectado a los seres humanos han sido básicamente las mismas en todos los tiempos, aunque con variaciones en la frecuencia relativa de los distintos problemas de salud. Inicialmente, las patologías más comunes son las infecciosas y parasitarias, y las secuelas de traumatismos. Por ejemplo, se han encontrado restos de un Homo habilis con una artrosis de pie. Existe un envejecimiento prematuro y una baja esperanza de vida, pues los conocimientos acerca de la salud y la enfermedad en esa época eran muy deficientes, asociados a un pensamiento mágico. Según la teoría demoníaca primitiva, el dolor, la enfermedad y la muerte eran causados por este maligno. La actuación curativa consistía en la realización de sacrificios y ofrendas para aplacar su ira, y como actividad preventiva usaban amuletos o sustancias que alejaran a esos seres demoníacos. La complejidad social cada vez mayor y la incorporación de elementos empíricos hallados por azar llevaban a una especialización y sistematización de acciones mágico-terapéuticas en manos de brujos o chamanes. Con la aparición de la agricultura, se produce una mayor independencia del hombre respecto a la naturaleza y una mayor disponibilidad de alimentos. Así, la revolución neolítica favorece el crecimiento demográfico a la población y el paso del nomadismo al sedentarismo, lo que posibilita el nacimiento de las primeras civilizaciones. Pasemos a la Edad Antigua. Aquí se incluyen las civilizaciones arcaicas y las civilizaciones clásicas, como Grecia y Roma. En las civilizaciones arcaicas, encontramos que a través de sus escritos han permitido la reconstrucción histórica de sus formas de vida. En el ámbito de la medicina, se entrelazaban componentes mágicos con elementos empíricos, supeditados a aquellos que un claro ejemplo lo constituyó directamente la cultura asirio-babilónica. La enfermedad se entendía como un castigo de los dioses, materializado bien directamente por estos o por encantamiento de un hechicero. La medicina
Se iniciaba en el interrogatorio o adivinación para, a partir del descubrimiento de la impureza moral, aplicar el remedio mágico y secundariamente el empírico. Otras culturas arcaicas incorporaron elementos que, aunque integrados en una concepción mágica de la enfermedad, escapaban a su carácter sobrenatural y se circunscribían tanto en la higiene individual como en la pública. Los antiguos egipcios disponían de una cultura de la limpieza personal. Dominaban varias fórmulas farmacéuticas y disponían de albijes de arcilla y canales de desagüe para las aguas residuales. Los hebreos, por su parte, incluyeron en la ley mosaica el primer código de higiene escrito, el Levítico, que data aproximadamente del año 1500 a.C. En él se mencionaban una serie de deberes personales y comunitarios, como la limpieza del cuerpo, el aislamiento de los leprosos, la desinfección de las viviendas tras la enfermedad, la eliminación de las materias fecales o la protección del agua y los alimentos. En la China antigua surgió una concepción peculiar. La medicina partía de una base cosmológica que se desprendió de su inicial carácter religioso para hacerse pensamiento filosófico y desarrollar en su seno la farmacoterapia, la acupuntura y la maxibustión, así como el masaje terapéutico y la dietética. El objetivo era el reconducir el equilibrio alterado entre el yin y el yang. En la Grecia clásica existían dioses medicinales, como Esculapio y su descendencia, Panacea e Higeia, a los que se les atribuían curas milagrosas, pero como factor diferenciador se desarrolló de forma paralela la explicación natural y racional de la salud y de la enfermedad. Se pensaba que todas las cosas poseían una esencia o physis, sometidas a las leyes racionales e inmutables, por lo que era susceptible de comprensión y manipulación por el ser humano. De esta manera, se produjo la ruptura con el pensamiento mágico y se posibilitó el surgir de la ciencia. Hipócrates, médico griego que vivió en torno a los 400 años antes de Cristo, desarrolló la teoría de los humores y su desequilibrio como causa de la enfermedad. En Sobre los aires, las aguas y los lugares, subrayó la influencia de factores del medio en la salud. Estos factores eran los estilos de vida, el clima, la topografía, la calidad del aire, del agua y la comida. Y pasemos a la Roma antigua. El Imperio Romano tomó el testigo griego, específicamente en la persona de Galeno, y siguió atendiendo a la higiene personal. Sin embargo, la Roma antigua se caracterizó por su ingeniería sanitaria y el desarrollo considerable de la salud pública. Durante esta época se construyeron sistemas de evacuaciones de aguas residuales, conocidas como las cloacas, numerosos baños públicos, como las termas, y sistemas de abastecimiento de agua para los asentamientos urbanos, o sea, los acueductos. Por otro lado, las medidas de carácter personal solo eran accesibles a los poderosos, por lo que esta cultura higiénico-sanitaria careció de un enfoque social. Edad Media. La Alta Edad Media presentó cierta ambivalencia con la continuación del pensamiento helénico en el mundo árabe y el retroceso en el occidental. La cultura islámica recogió, sistematizó y transmitió el saber de la cultura clásica, integrando la higiene personal y la higiene pública. La ciencia médica en Al-Andalus adquirió gran relevancia durante los siglos X, XI y XII, y los hospitales gozaron de un gran esplendor en los imperios bizantino y musulmán. En el mundo cristiano se produjo la ruptura con el pensamiento clásico, rechazando lo terrenal y lo pagano. Desde la caída del Imperio Romano, se perdió la idea de la perfección corporal y se descuidó la higiene personal y la pública, lo que, sumando a la pobreza, originó una mayor expansión de las enfermedades. Se retomó la explicación divina de las mismas, entendiéndolas como un castigo que posibilitaba la expiación de los pecados. La mejor prevención
era la solicitud de protección divina, y lo verdaderamente importante era lo espiritual, el alma, siendo pecaminoso todo aquello relacionado con el cuidado del cuerpo. Se exaltaba la suciedad, se cerraron los baños y termas y se descuidó el alcantarillado. A la situación de abandono de la higiene privada y pública se le añadieron los importantes movimientos de masas de población por motivos bélicos, como la expansión de los árabes, o religiosos por las peregrinaciones a la Meca, cruzadas, entre otras, e incluso las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. Todo ello facilitó la propagación de las epidemias de origen infeccioso, que aunque ya estaban presentes en la antigüedad, no tuvieron la gravedad que en esta época cobraron. La lepra, la peste bubónica, el cólera y la viruela acabaron con la vida de millones de personas, desencadenando las primitivas medidas gubernamentales de salud pública de carácter sistemático, como la segregación de los leprosos, la cuarentena marítima y el establecimiento en tierra de cordones sanitarios. Por otra parte, la difusión del cristianismo introdujo la caridad como nueva norma en las relaciones humanas y modificó la percepción del enfermo. Como consecuencia, el desempeño de la medicina se dejó en manos fundamentales de los clérigos y constituyeron las enfermerías y los hospitales. Si bien las civilizaciones clásicas habían desarrollado hospitales castrenses, estos se dedicaban a la cura de las heridas de los soldados y de los atletas o gladiadores, puesto que los enfermos e inválidos eran cuanto menos ignorados. Sin embargo, los hospitales medievales se orientaron más a la hospitalidad que a la actuación médica, entendida aquella como proporción de ayuda espiritual y realización de obras de misericordia, como un alojamiento y una comida para los más desvalidos. Algunos hospitales se especializaron y así, por ejemplo, los lazaretos se destinaron a la asistencia de leprosos. En relación al desarrollo de los municipios fueron surgiendo los gremios, asociaciones regladas de personas de una misma profesión. Inicialmente tuvieron un fuerte carácter religioso, estaban muy vinculados a los monasterios. A partir de los gremios se crearon las cofradías, que eran aquellas asociaciones de carácter benéfico y religioso formadas por sus miembros, que alcanzaron gran desarrollo en la Baja Edad Media y que suministraron cierta protección a sus trabajadores enfermos o inválidos. Sin embargo, esta ayuda era extendida a como algo auxiliar y no como un hecho de cofrade. Un carácter más específicamente sanitario tuvo la asistencia municipal, que en España se llevó a cabo por los médicos del común. Siglos XVI y XVII. En esta época resurgió la idea del origen natural de la enfermedad y la posibilidad de conocer sus causas para poder prevenir y curar. Se plantearon dos posibles causas de la enfermedad, la teoría del contagio y la teoría miasmática, ambas de origen clásico. Fracastóforo fue el máximo exponente de la teoría del contagio. Atribuía la causa de las enfermedades a partículas transmisibles por contacto directo, por animales o distancia, que además eran capaces de reproducirse y de originar sustancias tóxicas. Se trataba de una concepción de corte biológico de la que se derivaba el aislamiento de los enfermos como una medida preventiva y que facilitó la posterior investigación biológica. A partir de trabajos anteriores, Sydenham desarrolló ya en el siglo XVII la teoría miasmática, en la que explicaba la enfermedad como resultado de la acción de los miasmas sobre una especial condición del cuerpo, con lo que así decía susceptible, o sea, por parte de la constitución epidémica. Los miasmas eran elementos suspendidos en el aire, originados por putrefacción de materia orgánica. Por tanto, esta teoría medioambientalista preconizaba el tratamiento del medio ambiente y condujo a la preocupación por las condiciones de vida de los hombres. En cuanto a la sistematización de la atención sanitaria,
Esta se encontraba dividida en la proporcionada por instituciones religiosas y en la suministrada por fuentes laicas, hecho cada vez más frecuente. Podían pertenecer al Estado, o sea, al rey, y corresponder a las autoridades municipales o a los gremios profesionales. Siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Este periodo surgió con la visión mecanicista y condujo a la revolución científica por anatomasía, al inicio de la ciencia moderna. Además del por qué, interesaba el cómo se producían los hechos, cuestión que se resolvió mediante la experimentación. Hasta este momento, y salvo en contadas ocasiones, la higiene se consideraba de carácter privado y la asistencia institucionalizada era de índole caritativa, dirigida a los desvalidos. El avance de la medicina, la incorporación de elementos de la estadística y de las ciencias sociales y la mayor importancia concedida por la higiene pública tuvieron su origen en dos factores de carácter político y socioeconómico. El primero es el mercantilismo. Este inició en el siglo XVI y fue desarrollado a lo largo del siglo XVII, el cual fue o estuvo asociado al sentimiento nacionalista, generando la idea, sobre todo en Francia e Inglaterra, de la necesidad de disponer de la mayor cantidad posible de habitantes sanos, que eran la fuente principal de riqueza. La forma de poner en práctica esta filosofía varió entre los estados con un menor o mayor grado de intervencionismo. Y el segundo era el pensamiento social elaborado a raíz de las consecuencias de la revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII. En su primera etapa, la revolución industrial ofrecía una situación penosa para las clases asalariadas. Las personas procedentes del medio rural se hacinaban en las ciudades, que no poseían la infraestructura adecuada, sometidas a unas condiciones de trabajo extremas. El elevado nivel de pobreza y enfermedad, por un lado, y el desarrollo alcanzado por la ciencia, que está por otro lado, generaron una especial sensibilidad que dio lugar a partir del siglo XIX a un pensamiento social defensor de la responsabilidad del Estado sobre la salud de las personas. En Alemania, Johann Peter Frank fue el autor del Sistema Completo de Policía Médica, obra que perseguía la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera y de los pobres, según las ideas del despotismo ilustrado. Rudolf Virchow, a mediados de los siglos XIX, mantuvo asimismo la aparición causal de las condiciones socioeconómicas en las epidemias. En Inglaterra, el político y abogado Edwin Chadwick, partidario de la teoría miasmática, propugnó la mejora de las condiciones materiales de vida, destacando la relación entre pobreza y enfermedad, entre entorno y estructura social y salud. También insistió en la creación de funcionarios médicos para la protección de la salud en la población. Mientras que en Norteamérica, Shattuck recogió estas ideas en un informe elaborado en el año de 1859, considerado pieza clásica de la salud pública. Finalizando con la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, se desarrolló y difundió el pensamiento positivista que condujo en medicina a la búsqueda rigurosa de causa comprobable de las enfermedades. Pasteur y Koch obtuvieron los primeros éxitos, facilitando el desarrollo de la teoría microbiana y el control de enfermedades infecciosas como el cólera, la peste bubónica o la viruela. Esta teoría, que acabó con la idea de la generación espontánea de los pequeños seres vivos, era un tipo unicasual. Precisaba que el origen y los mecanismos de transmisión de la enfermedad residían en los agentes infecciosos o en los parásitos, lo que acababa incidiendo en una depreciación de la idea del carácter social de la enfermedad. La reincorporación del pensamiento social en salud y el inicio de la provisión de cierta atención sanitaria para las clases más desfavorecidas se produjo como consecuencia de un conflicto de matiz político. Hasta ese momento no se había considerado la promoción de la salud y la restauración de la salud como responsabilidades gubernamentales,
Pero esto empezó a cambiar ante el temor del avance de las exigencias sociales por parte de la clase obrera. El político conservador prusiano Bismarck creó en 1883 el Seguro Social de la Enfermedad como sistema de protección social para los trabajadores. En los años 30 y 40 del siglo XX se constituyó en Inglaterra el primer Servicio Nacional de Salud y otros países pusieron en marcha seguros sociales para la asistencia sanitaria de amplia cobertura, por ejemplo Francia. En España, el afianzamiento de esta organización para la asistencia sanitaria fue mucho más tardío.